Amada iglesia, familia MDO, me da mucho gusto saludarles esta tarde en este santuario de el Monte de los Olivos. También me es una bendición saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Desde este lugar les mandamos un precioso y caluroso saludo y un abrazo a todos ustedes que nos están viendo. ¿Sabe una cosa? Hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Y esto es muy interesante, porque la familia fue instituida por Dios. No fue inventada por un político, no fue inventada por un caudillo religioso. La familia nació en la mente y en el corazón de Dios. Y fíjese lo que dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Luego también dice, por esto dejará el hombre a su papá, a su mamá, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Pero luego también Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, donde te vas a desarrollar y donde tengo un propósito y el futuro para ti. Y te bendeciré. Y fíjese lo que le dijo, y en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Así es Dios, el Dios de la familia. Aquí hay familias, sea una sola persona, pero es una familia. Si vienen 3 personas al templo, es una familia. Somos familias. El Creador está sentado en el trono y Él creó a la familia. Dale palmas al Señor en estos momentos. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos están visitando este día de la celebración de la familia. Sean bienvenidos a esta casa, el Templo Monte de los Olivos. Los que nos están visitando, quiero invitarles, quieren levantar su mano si son tan amables, los que nos están visitando, que son visita. Mire, si tenemos algunas manos levantadas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta familia, el Monte de los Olivos. Un aplauso para todos ellos. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por la familia y después también oraremos por el mensaje al mismo tiempo. Cierre sus ojos. Te damos gracias porque hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Y esto es especial porque tú creaste a la familia. Yo te pido que bendigas a todas las familias que hoy estamos reunidas en este lugar. Bendice a las familias de Chihuahua, bendice a las familias de todo México, bendice a las familias del mundo. Tú eres el creador de las familias. Tu bendición, tu gracia y tu favor esté en cada familia. Y gracias por este momento. También aprovecho la ocasión para pedirte en el nombre de Jesús que tu gracia me ayude, me sustente y que tu favor esté sobre mi vida. Úsame, da esa finura en mi pensamiento y en mi expresión y da sabiduría en la expresión y la unción de tu Espíritu Santo y la gracia del cielo esté sobre mi vida para compartir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a compartir el tema valores que forjan familias fuertes. Este es el tema que voy a estar compartiendo. Si lo ponen por favor ahí en la pantalla. Valores que forjan familias fuertes. Leo el pasaje de las Escrituras. Y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio. Yo se lo pedí, y él me contestó. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces, de una forma muy especial, menciono lo siguiente. Hasta hace algunos años, porque últimamente los mortales o los humanos cambiaron un poquito su postura, le dieron un sesgo.
Pero hasta hace muchos años y hasta la fecha, todavía, delante de los parámetros eternos del cielo, los valores y los principios eternos del cielo, la familia fue creada por Dios. Y por más de 6,000 años, la familia ha funcionado bien. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y viene la familia. Y luego la Biblia dice que viene la bendición sobre el matrimonio, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Y menciono esto. Por 6,000 años esto le ha funcionado perfectamente a Dios. Todavía en años pasados, los sociólogos, los políticos, los antropólogos tenían bien definido que una buena sociedad surge y nace en el núcleo de la familia. Pero de un tiempo para acá la cambiaron. Y es muy interesante el pasaje que yo les he leído, porque habla de un tema o de los valores que forjan familias fuertes. Una forja es un lugar donde se pone carbón o se pone fuego para meter el fierro o el hierro y darle diferentes formas a punta de golpes. Es forjar, en una palabra, principios o valores que forjan familias fuertes. Me di a la tarea de investigar los grados de calor que alcanza una forja, y alcanza de 700 a 950. Metes el fierro y el fierro, al rato que tiene un buen rato ahí en la forja o en el calor, toma el mismo color de la leña o del carbón. Se pone al rojo vivo. Lo sacas y le empiezas a pegar y le das la forma que quieras. Entonces, los valores que Dios establece a la luz de la palabra del Señor forja familias fuertes. Y estoy hablando del valor de la adoración, del valor de la espiritualidad, del valor de la oración y del valor del compromiso. De eso quiero compartirte. Valores que forman familias fuertes. Y en este pasaje tenemos algo que es muy interesante, muy puntual, muy importante. Quiero mencionarte que hay una historia en toda la humanidad, en todas las familias y en todas las culturas hay una historia. Dios, el creador de todo, el Dios en quien tú y yo creemos, el Dios a quien servimos, Él es omnisciente y Él tiene en sus manos las piezas de la historia del mañana. Escucha bien esto. ¿Cómo es omnisciente? Dios tiene en sus manos las piezas de la historia del mañana. ¿De cómo va a quedar la historia? O sea, Dios en su omnisciencia, Él ya sabe. Los historiadores se ponen a indagar qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, quiénes participaron y luego nos narran una historia. Dios no. Dios en su omnisciencia, porque Él conoce el futuro. Para Dios el futuro es como su presente. Dios en su omnisciencia tiene todas las piezas de la historia en sus manos. Él sabe cómo va a quedar la historia. Y el pasaje que yo te leí, Dios ya sabía cómo iba a quedar esa historia. Te estoy leyendo en estos momentos donde termina lo que viene siendo la forma que Dios dirigía a su pueblo. Termina la teocracia en Moisés y en Josué. Y entran los jueces y los jueces prefieren la monarquía. Todavía en algunas partes de Europa hay reyes. Esa es la monarquía. Los jueces entonces dijeron: queremos, en lugar de la teocracia, de que Dios esté guiándonos con profetas, queremos entonces que Dios nos guíe a través de reyes. Los conflictos en el tiempo de los jueces, por cambiar de un Dios que los guiara a través de la Biblia y de los principios y de los valores, por cambiar a como lo hacían todos los pueblos y por pedir un rey, entonces puso jueces y les vinieron una serie de conflictos. Esto, cuando cambian la teocracia, cuando cambian a Dios por la mona o por la monarquía o por el estilo de los hombres, siempre trae trastornos. Así es de que al pueblo de Israel le trajo problemas muy serios y muy graves. En lo primero fue un letargo espiritual. Su mente y su corazón, en aquel tiempo los jueces, les estoy hablando de un periodo de 300 años. Del 1400 al 1100 antes de Cristo son 300 años. Y ellos dijeron: hacemos a un lado a Dios, hacemos a un lado la teocracia, ateo, a Dios lo hacemos a un lado y preferimos la monarquía, preferimos guiarnos como los demás pueblos. Hicieron a Dios a un lado y trajo un letargo espiritual. Las personas se volvieron perversas y malvadas en su mente.
en su corazón y en su actitud, en su comportamiento. Eso fue lo que pasó. Entonces, después, la otra consecuencia que vino sobre esto es que Dios los puso en un proceso. El pueblo de Israel cultivaba, se dedicaban al cultivo y a la cría de ovejas. Y cuando el cultivo estaban a punto de levantarlo, venían los amalecitas y los madianitas y les quitaban toda la cosecha. Venían como langostas. Israel o los pueblos tenían que huir y esconderse en cuevas, porque dijeron a Dios: no queremos ahorita nada contigo. Y siempre que la humanidad o el hombre hace a un lado a Dios, entonces Dios no lo obliga, pero mete a la sociedad y mete a las familias en un proceso duro, difícil. Venían los madianitas y los amalecitas y les quitaban la cosecha. En una palabra, les quitaban el pan de la boca. Y en ese ínter, estamos en la recta final, cuando aparece aquí Elcana, cuando aparece aquí Penina, cuando aparece Ana. Y Dios ya sabía cómo iba a acomodar la historia. Dios sabía cómo le iba a dar un giro a la historia de forma positiva. Así que estoy tratando con ustedes en estos momentos valores que forjan familias fuertes. Y encontramos aquí pues una familia que es muy interesante. La familia de Elcana, donde tenía a Ana y a Penina y donde hubo su descendencia y su familia. Si me permite, en este momento de la historia se menciona el lugar de Ramataim. En hebreo ese lugar significa doble altura o significa dos alturas. Y está el nombre de Silo, donde estaba el tabernáculo, es decir, el templo de Dios de aquel tiempo, y significa Silo, lugar de descanso, porque en el tabernáculo ahí venía Dios y los visitaba. Y donde está Dios, y donde está la presencia de Dios, hay descanso, aquí en la mente y aquí en el corazón. Y está comprobado. Hay un estudio que los científicos hicieron, y te lo dicen los psicólogos y te lo dicen los psiquiatras, que cuando el hombre, la criatura, nosotros como criaturas nos conectamos con el Creador, ciertos movimientos electrónicos, ciertos nervios del cerebro se mueven y se acomodan, y hay algo especial que sucede en el alma del hombre. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, aquí tenemos ese lugar especial. Silo significa el lugar de descanso, porque ahí estaba el tabernáculo, el templo, donde la gente venía de distintos lugares, 50 kilómetros, más de 50 kilómetros, a buscar a Dios, a darle oportunidad a Dios en su mente y en su corazón. Eso significa Silo. Pero luego, una de las esposas de Elcana se llamaba Ana, significa llena de gracia o favorecida. La otra mujer que buscó Elcana después de Ana se llamaba Penina, significa piedra preciosa o perla. Pero cuando desarrollemos este pasaje, usted y yo nos vamos a dar cuenta que no es tan preciosa. Y luego está Samuel, que significa escuchado por Dios, oído por Dios. El niño que Dios le concedió a Ana cuando oraba: dame un niño. Y voy a explicar por qué oraba insistentemente y con tanto llanto y con tanta amargura, pidiéndole a Dios que le diese a un niño. Y luego tenemos el sacerdote líder espiritual de aquel tiempo, Elí. Significa Jehová será exaltado. Estoy tratando el tema valores que forjan familias fuertes. Número 1, la adoración. Y todos los años, aquel varón llamado Elcana subía a la ciudad, a Ramataim, para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Finis y Ovni. Esos eran los hijos. Quiero mencionarte algo muy importante sobre este pasaje que te acabo de leer. Estoy leyendo en 1 Samuel el capítulo 1, el verso 3. Fíjate que aparece ahí la frase Jehová de los ejércitos. Y nuevamente en el capítulo 1, el verso 11 vuelve a aparecer Jehová de los ejércitos. Como que estamos hablando de un estratega, o como que estamos hablando de un Dios muy poderoso. Pero ¿sabe qué significa? El Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, como que estamos hablando de un estratega, de un Dios peleonero, pero no es eso a lo que se refiere. Es la primera vez que se menciona el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 1:3 y 1 Samuel 1:11. Es la primera vez y significa el Todopoderoso. Ahí fue Ana. Cuando las familias pasan por momentos difíciles, lo mejor que pueden hacer es ir al Todopoderoso, presentarle el problema
Y te menciono de antemano que Él ya lo sabe, pero Él quiere escuchar que tú se lo expreses y quiere venir a auxiliarte, quiere venir en tu auxilio. Cuando pasamos por momentos difíciles o que alguien está en peligro, lo primero que uno grita auxilio. Y acudir a Dios es decirle, te damos oportunidad para que tú tomes el control de esta situación. ¿Qué es lo que pasaba en el hogar de Ana? Subieron a adorar, adorar. Es ir a la casa de Dios, no a ver cómo van vestidos los demás, no a ver cómo toca el grupo alabanza. Ir a la casa de Dios es para rendirle nuestro corazón y nuestra mente en expresiones de decirle a Dios, te amo, porque tú me amaste primero. Aquel que está sentado en el trono, sea alabado, sea exaltado. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. La palabra santificado, fíjense que significa alabado, ensalzado, magnificado, sea tu nombre. De hecho, si usted se fija, la Biblia habla de la paternidad espiritual. Entonces, ir a la casa del Señor es ir a adorarle. ¿Sabes una cosa? Dios pide. Dios demanda que le adoremos. Incluso Él dijo, cualquiera que adore a otro Dios o a una imagen de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, cualquiera que los adore, alcanza una maldición. Hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Hay una maldición. El único que debe ser alabado y adorado es el que nos creó, es el que nos presta la vida, es el que nos da el oxígeno que respiramos. En la pandemia nos dimos cuenta qué importante es el oxígeno y qué importantes son los pulmones que Dios nos permitió. Por eso debemos ir a su casa y a decirle, te alabo y te adoro, porque me das la vida, me das el sol, me das la lluvia y me das el oxígeno. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Familias fuertes, nunca, nunca se te olvide que puedes adorarle en casa, puedes adorarle en el trabajo. Pero apartar un tiempo para venir a la casa de Dios y adorarle es algo muy especial. Lo dije en otra ocasión. Después de la pandemia muchos se quedan en casa y ven la transmisión a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram. Lo ven en diferentes medios. Pero te digo una cosa, no es lo mismo ir a un estadio a ver un partido de fútbol o de béisbol. No es lo mismo quedarse en casa y ver en una pantalla lo que sucede que venir al templo y decirle a Dios, he venido a tu casa a adorarte. He venido con los santos, he venido con las familias a adorarte. A Dios le agrada que le adoremos. Dios pide que le adoremos. Pero ¿sabes una cosa? A tu vida y a mi vida le hace bien que le adoremos. Acá en el cerebro suceden cosas especiales espirituales. En el alma suceden cosas especiales. Decirle a Dios, te amo Dios, te adoro con todo mi corazón. Y en aquel tiempo me le ofrecían sacrificios, pero ofrecerle sacrificio de alabanza es lo más importante. Entonces, recuerda siempre esto, cuando tú y yo abrimos nuestra boca y reconocemos que Él es nuestro Padre Celestial, y reconocemos que es el Todopoderoso, y reconocemos que debemos adorarle, y le decimos, te adoramos, es lo más importante, lo más maravilloso. Es un valor precioso, un valor maravilloso. Dale esas palmas al Señor en estos momentos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. A Jehová de los ejércitos, que significa el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, esa frase de Jehová de los ejércitos no es que sea un Dios peleonero, es que es el Todopoderoso. Se menciona 260 veces en el Antiguo Testamento. Siempre que te encuentres con esa frase, el Todopoderoso, cuando te encuentres siempre con esa frase, Jehová de los ejércitos, está diciendo el Todopoderoso. No hay otro como Él, ¿sabías? Nunca ha perdido ninguna batalla. Y desde el cielo controla todas las cosas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Bendecido sea el Señor. Es la declaración más especial. Elcana iba una vez al año a Ramataim a adorar al Señor. Iba con toda su familia. Y Elcana tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana. Esa fue su primer amor y era el amor de sus amores. Y luego tenía otra mujer que se llamaba Penina. ¿Sabes por qué buscó a Penina? Porque Ana no podía tener hijos, su vientre era estéril. Y el hombre deseaba hijos, deseaba varones, deseaba mujeres. Entonces se consiguió a Penina y Penina le dio muchos hijos, mientras que Ana era estéril. Y aquí hay algo muy importante. Sé que algunos de los varones que están aquí dicen, qué padre, tenía 2 mujeres.
Ni pienses que está padre. Se me hace que no tendríamos para mantener a 2 mujeres. Y se me hace que no hallaremos la puerta con 2 mujeres. Y con todo respeto, si sabe Dios, con una veces no le atinamos. Vígamo se le decía. Al principio no fue así. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Nada más uno. El que sí estuvo un poco más tremendo fue Jacob. Tenía 4 mujeres. Yo no sé cómo le hacía. Pero lo más tremendo, tenía 4 suegras. Y ahí sí no me meto. El que estuvo terrible fue Salomón, tenía 1000 mujeres. 1000 suegras, no sé cómo le hacía el tipo. De veras. Una sola mujer, un solo hombre. Ahí nace la familia. Viene Dios y visita a Abraham. Su esposa se llamaba Sarai o Sara. Vete de este lugar, hay un lugar que tengo asignado para ti, porque empiezo a cumplir un propósito y un plan que tengo para tu vida. Te estoy escogiendo, no estoy escogiendo a nadie más. Vete a ese lugar que yo tengo para ti, porque te voy a bendecir y en tu descendencia yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sabes una cosa? Lo que nos está pasando es porque Abraham obedeció a Dios. Las familias de la tierra, la bendición de Dios no es individual. Bueno, cuando se convierte alguien en una familia, sea el esposo, sea la esposa o sea el hijo, pues ya empezó la bendición en esa familia. Pero hay familias que tenemos completas. Se me hizo muy especial el programa porque una familia estaba ahí sentada y nos presidió, nos dirigió, nos ministró. Pero luego pasaron familias donde en algún momento pasaron por etapas muy difíciles, problemas muy serios, y ellos dicen, Dios nos ayudó y Dios nos bendijo. Le están dando la honra y la gloria al Señor. Iban a adorar al Señor, iban a alabar al Señor, iban a glorificar el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Dios. Entonces, adorar a Dios está comprobado, Te lo puede decir un psiquiatra, te lo puede decir un psicólogo, te lo puede decir un científico. Pasan cosas preciosas en las conexiones nerviosas o electrónicas que tenemos aquí. Pasan cosas preciosas. Y cuando pasan cosas preciosas acá, cuando la criatura adora al Creador, pasan cosas importantes en el alma. Y no es cuestión de una religión. Y no es cuestión de lo que dice el ministro. Es porque tú y yo somos criaturas y nuestro Padre Celestial está en el trono. Entonces, apartar un momentito para yo conectar mi mente, aquí en mi mente, y decirle con mis labios, te amo, te alabo, te bendigo. Eso es lo más maravilloso y lo más significativo. Estoy tratando entonces el tema de valores que forjan familias fuertes. No era tan fácil ir a aquel lugar a adorar. Para la mayoría de los que estamos aquí, con sus excepciones, pero la mayoría tenemos vehículo y en 15, 5, 10, 20 minutos estamos aquí de el lugar donde vivía Elcana, de Ramataim a Silo. Había una distancia de 50 kilómetros. Bueno, pues si vas en un vehículo y vas corriendo 140, pues ya sabes en el tiempo que llegas. Pero normalmente se iba caminando, iba con toda la familia, con su esposa Ana, el amor de sus amores, con Elcana, la que le había dado hijos. Iban con todos los hijos y iban a Silo, y a cada uno le daba un corderito, un borreguito, una paloma, a todos les daba para que adoraran a Dios en un momento de sacrificio. Iban a ofrecer sacrificio. 50 kilómetros, caminarlo con toda una familia. No van en una suburban, tampoco van en una urban, van caminando. Algunos tal vez a lomo de bestia, otros tal vez caminando. Alguna ocasión te pido que camines ahí en la deportiva, dale 3 vueltas caminando. Y verás lo que va a sentir la planta en tus pies después de la tercera vuelta. Son 2 kilómetros, son 6 kilómetros, 50 kilómetros. Hasta allá iban una vez al año a adorar al Señor, a ofrecer sacrificios. Era una familia espiritual. Entonces, en el segundo lugar, yo estoy tratando ese aspecto, familias espirituales. El día que usted, ya sea que venga solito y viene a la casa del Señor, se está convirtiendo en una familia espiritual. Pero el día que usted viene con toda la familia, se está convirtiendo en una familia espiritual. Era una familia espiritual. Porque una vez al año, ellos iban al templo a buscar de Dios y a pedir la dirección de Dios y a poner a Dios por testigo y a pedirle a Dios que les ayudará como familia.
Era una familia espiritual. Pero voy a leerte el pasaje porque es muy interesante lo que sucede. Porque alguien piensa o puede pensar que en las familias espirituales se acaban todos los problemas y no hay conflictos. No, déjame decirte que hay diferencias entre un hombre y una mujer, entre papá y los hijos. ¿O usted por qué piensa que Dios escribió el principio y les dijo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué piensa que lo escribió? Porque sabía que iba a haber problema. Hónralos. Cuando se están criando, cuando se están educando, hónralos. Cuando se hagan viejos, cuando ya no pueden, hónralos. ¿Por qué cree que lo escribió? Porque sabe que las familias deben funcionar así, en esa relación muy especial. Fíjese, familias espirituales, si me lo permite, disfuncionales. Si usted me pregunta, pastor, usted como pastor, que tiene una familia espiritual, no tiene problemas en su hogar, si yo le dijera, no tengo problemas, le estoy mintiendo, hay problemas. De repente decimos, hoy me levanté con el apellido, hoy me levanté con la cruza. La cruz está diciendo que se cruzaron los dos apellidos. O sea, lo que estamos diciendo, ando carnal, ando medio carnal o ando bien carnal. Va a haber conflictos. Y no nos, a veces no se nos puede decir nada porque reaccionamos. No se diga, la mayoría de los que trabajan aquí, a veces hay conflictos serios en su trabajo. Y cuando llegan a casa, llegan a una familia espiritual, a un hogar cristiano, a un hogar de Dios. Y somos bien raros los seres humanos porque lo que sucede allá, nos lo traemos al trabajo y acá lo triangulamos. Desfogamos, despotricamos, ofendemos de aquello que nos está sucediendo en la calle o en el trabajo, en la casa, familias disfuncionales. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en este número 2. Familias espirituales disfuncionales. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas las hijas, a cada uno una parte para que ofrecieran en sacrificio y en adoración a Dios. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Te menciono que Penina no se contentaba con la bendición de tener muchos hijos y ser una mujer fértil. No sé qué tenía con Ana, que no le podía hablar tranquila y siempre le hablaba de una forma insolente y muy irritada. Si me permite, Ana era una mujer, Penina era una mujer muy cruel. Y uno dice, ¿por qué si fueron al templo? Es que cuando estaban allá en Ramataim, lo más seguro es que cada quien tenía su espacio, tenía su privacidad. No lo dice la Biblia. Tal vez viven en la misma casa, pero cada quien tiene su espacio. Su recámara, su sala, su cocina, cada quien tiene su espacio. Pero allá en Silo están juntitas. Y cuando Penina ve eso, entonces, aunque es una mujer fértil, y como veía que Elcana le daba una parte especial a Ana, y como ella sabía que él amaba más a Ana que a ella, entonces la mujer era cruel, era horrible. Por eso le digo que significa piedra preciosa. Mejor diríamos piedra de tropiezo. Porque cuando hablaba con ella era para ofenderla. Palabras lapidarias. Era para insultarla, era para derribarla y hacerla pedazos. Yo no sé qué ofende más o qué te hace más daño. Cuando te le avientas a alguien y lo insultas así directamente, o cuando lo insultas con un sarcasmo. Por ejemplo, aunque no dice la Biblia, imagínate a Penina diciéndole a Ana, oye, dile a tus hijos que se vengan a jugar con mis hijos. Eso es sarcasmo. Pues no tenía hijos. Está triste por eso. Oye, dile a tus hijos que ya no se peleen con mis hijos. Sarcasmo. Te voy a mencionar un sarcasmo. ¿Te acuerdas cuando hubo el debate con los presidentes cuando se estaban pronunciando para este periodo? En el primer debate, uno de ellos, uno de pelo cortito, muy agudo, los hizo pedazos a todo. Al presidente en turno lo hizo pedazos. Pero en el segundo debate, nuestro presidente, el que ahora está en turno, con un sarcasmo, hizo pedazos al más inteligente, al más hábil de labios, al más agudo. Ricky Riquín, canallín, y hasta la fecha está. Lo hizo pedazos. Con un sarcasmo. Por eso te digo, ¿qué te ofende más, qué te destruye más? Un sarcasmo. O cuando te le avientas a alguien a la yugular y directamente lo ofendes.
Un sarcasmo hizo pedazo al otro. ¿Te acuerdas que en el primer debate, agudo, Ricardo Anaya, agudo, profundo, contundente, muy hábil, ganó el debate? Nuestro presidente salió hasta encogido de hombros y no saludó a nadie. Pero en el segundo debate con un sarcasmo, tómala. Ricky Riquín Canallín. Con un sarcasmo, lo hizo pedazos. Dile a tus hijos que jueguen con los mismos. Dile a tu hijo que no se pelee con este. La irritaba, la ofendía. Familias espirituales disfuncionales. Hay problemas. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que en medio de los problemas seguimos adorando al Señor y seguimos peleando por la familia y ahí estamos juntos. ¿A cuántas familias aquí no los ha querido destruir el diablo y no los ha querido separar? ¿Sabes? ¿Quién es el que no está de acuerdo que estés junto? Y que esté papá y mamá junto y que estén con los hijos. ¿Sabes a quién se le hace más daño cuando papá y mamá se separan o cuando se divorcian? A los hijos les haces un daño por la vida, por toda su vida. Y porque Dios no quiere eso. Dios quiere que las familias, en medio de los problemas, que sean familias espirituales y aunque sean disfuncionales, luchemos y demos la batalla y le digamos a Dios, ayúdanos. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es importante. Estamos aquí en la casa del Señor. Hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Eso estamos celebrando. Familias fuertes, porque somos familias espirituales, pero somos disfuncionales. Las familias cristianas tenemos problemas, pero el detalle o la diferencia es cómo lo resolvemos. Hay veces que venimos a la casa del Señor y en esa semana tal vez al pastor le toca predicar y sucede algo en la casa y nos ofendemos y nos peleamos. ¿Tú crees que el pastor se debe subir allí sin dar una atención, sin pedir perdón? Por supuesto que no. Hay que arreglarlo. Entre tanto que estás en el camino, ponte de acuerdo con tu adversario, con tu enemigo. Arregla las cosas. No sé qué te acuse. Hay que arreglarlas. Y esa es una de las características o una de las partes sensibles que está bien desarrollada en nosotros los cristianos. Porque cuántas cosas no nos perdona Dios. Así es de que en el momento que pedimos perdón, perdonamos. En el momento que sentimos que hemos ofendido, hay que ir a decir, perdóname. Te voy a decir una cosa, siempre hay alguien que es muy noble y que en cuanto le pides perdón lo desarmas y te perdona. Pero siempre hay alguien que es muy orgulloso y aunque es cristiano y aunque te dice que es hijo de Dios, no te perdona tan fácil. Si tú ya pediste perdón, ya la libraste. Si él no perdona, pues ese es el problema. Si perdonas los pecados o las faltas o los que te ofenden, yo también te perdono. Pero si no perdonas, pues yo tampoco te perdono. ¿Qué te está diciendo el Señor? El cielo está cerrado. La parte espiritual está bloqueada. Pero tú y yo somos personas que aunque somos espirituales y aunque hay a veces problemas y somos disfuncionales, perdonamos y pedimos perdón y amamos al Señor porque Él también nos perdona todas nuestras faltas. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Siempre en las iglesias hay alguien que es sarcástico, o no faltan 2 o 3 sarcásticos en las familias. Siempre hay personas sarcásticas. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo más importante? Que tú y yo podemos decir, somos familias en Dios y somos familias espirituales. En medio de lo disfuncionales que somos familias espirituales. Y estamos dando la batalla y estamos sirviendo al Señor. Número 3. Esto es bien interesante. Familias de oración. Dios siempre escucha la oración. Primero de Samuel, el capítulo 1, el verso 10 y el verso 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No pasará navaja sobre su cabeza. Fue un pacto que hizo, el pacto del voto nazareno. No pasará navaja sobre su cabeza. Ana tomó la mejor opción. Apeló al mejor recurso. Se acercó al trono de la gracia. Fue con Dios.
en lugar de presentar una querella ante las autoridades políticas de aquel tiempo, o en lugar de presentar una querella ante el sacerdote Elí, porque hay medios de resolver los conflictos de forma horizontal, presentar querellas en previas, presentar querellas ante las autoridades políticas cuando hay un conflicto, presentar querellas ante la autoridad espiritual o presentar querellas ante Dios. Ella no presentó, ella tomó la mejor solución, la mejor opción, fue con Dios y le dijo: estoy triste porque esta mujer me trata mal, se ensaña conmigo. Dicen que significa piedra preciosa, pero será piedra de tropiezo, tal vez decían. Está pesada la mujer. Yo decir está pesada la vieja, pero se escucha muy feo. Está pesada la mujer. La irritaba, dice. La ofendía. La hacía que terminara llorando a cántaros, a lágrimas. Dice, lloraba abundantemente. Era lo que hacía. Le buscaba solución así. Déjame te digo algo muy especial. En aquel tiempo, en aquella cultura del pueblo de Israel, cuando una dama, cuando una mujer no podía tener hijos, era una afrenta, era una vergüenza. Por eso Penina se ensañaba. Pero también, aunque no se dice aquí en la Biblia, pensaban sus contemporáneos, los que estaban a su alrededor, y murmuraban: pues qué pecado cometería esta para que no tenga familia. Y en nuestros días a veces se piensa así. Cuando alguien, un miembro de una familia, va y se revisa porque se siente mal y le dicen: tienes cáncer y vas a durar nada más un mes de vida, y se muere. O cuando alguien tiene un accidente, pues qué pecado haber cometido para que haya tenido ese accidente. Somos muy raros. Ana no había cometido ningún pecado, son designios de Dios, pero sabía que su querella no la podía resolver el líder espiritual, no la podía resolver Elí, que su querella no la podía resolver el político en turno de aquellos tiempos, que su querella solamente la resolvía Dios. Tu querella, tu problema solamente lo resuelve Dios. Él es el Todopoderoso. Él está esperando que tú abras tus labios. Dice la Biblia que Dios escuchó su oración. Te digo una cosa, Dios escucha la oración de todas las personas, de todas absolutamente. Que te quede bien claro que cuando tú te presentas a Dios, mira, si tomas una oración por escrito y se la repites a Dios, no tiene impacto. La escucha Dios, pero no tiene impacto. Pero si tú tu oración la razonas aquí y la sacas desde el corazón, para Dios tiene mucho significado. Dios escucha todas las oraciones, pero escucha lo que te voy a decir. No todas las oraciones llegan a la memoria de Dios. No todas las oraciones conmueven el corazón de Dios. La oración de Ana conmovió el corazón de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el corazón de Dios se conmueva con la oración? No orar con presunción, no orar equivocadamente, es orar con humildad y es reconociendo al Señor. Haz tu voluntad. Si tú me contestas esto, yo me comprometo en esto. Te voy a mencionar algo. Ese pacto, esa promesa que estás haciendo, Dios ya sabe si la vas a cumplir o no. Entonces, si no la vas a cumplir, es como si te presentes con Dios y le dices a Dios: dame un BMW deportivo. A lo mejor Dios viene y te pregunta: ¿y para qué lo quieres? ¿Para tu ego, para tu vanidad? Y a lo mejor Dios viene y te dice: ¿y tienes para pagar la tenencia, lo que cuesta cada año? Y a lo mejor Dios también viene y te dice: ¿y tienes para pagar el seguro de cada año? Dios oyó la oración, pero no la pone en su mente y no conmueve su corazón. Pedís, pero no recibí respuesta porque pedís mal, es lo que dice Santiago. Es una cosa importante. Pero Ana le dice a Dios: dame un hijo y yo hago un pacto contigo. Cuando dice no pasará navaja sobre su cabeza, lo voy a consagrar, está diciendo, es un voto nazareo. No les permitían tomar vino, no les permitían tomar nada fermentado, no les permitían tocar ningún difunto, no lo rasuraban si era varón, no le cortaban el pelo nunca. Era un compromiso, va a estar consagradito para ti. Yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. La oración que Dios escucha. ¿Cuántos de aquí han recibido respuesta de Dios a sus oraciones? Levanten su mano, las familias que han recibido respuesta. Claro, bajen la mano. ¿Cuántos todavía no reciben respuesta? Levanten su mano. Levántala, no les dé miedo, porque hay una palabra de Dios para ti.
Tus oraciones están en la memoria de Dios y Dios la va a contestar en su tiempo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es maravilloso. Había un problema. Había una familia y una mujer no podía tener hijos. Tal vez tus hijos no quieren nada con el Señor. Papás, tal vez tus hijos están lejos de Dios. Y en tu casa tal vez más o menos viven un rol como que son muy buenas personas. Pero afuera viven un rol de maldad y de perversión. Les has hablado, les has invitado. Y tal vez hasta te han dicho, no quiero que me ande hablando de esas cosas. No me vuelva a hablar de esas cosas. No me vuelva a invitar al templo. Y no le hables de esas cosas, no le hables de Dios. Y no lo vuelvas a invitar al templo. Pero te digo una cosa, ¿a dónde fue Ana? ¿A poner una querella con el líder espiritual? ¿A poner una querella con la autoridad? Enciérrelo, porque es malo, porque está haciendo cosas malas. No, se fue al altar. A llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Ana dice, el Cana no me puede dar un hijo. Yo no sé por qué no tengo hijos, pero yo sé que tú eres el Dios de la vida. Dame un hijo. Y Dios le contestó la petición, Dios le contestó la oración. ¿Tienes hijos que no quieren nada con el Señor? Cada momento que te presentes a Dios, adora al Señor, alábalo. Y dile, te recuerdo que tú trates con mi hijo. Te recuerdo que tú escondas a mi hijo en tu presencia. Te recuerdo que tú rescates a mi hijo. Protégelo de las malas personas. Protégelo de las malas relaciones. Guarda su vida. Y te aseguro que esa oración llega a la memoria de Dios. Llega a los oídos, a la memoria y llega al corazón de Dios. Y Dios te va a contestar. Dios te va a responder. Había un pastor que estaba en una iglesia. Y había dos de los líderes de esa iglesia que le hacían la vida imposible. Pero el pastor nunca se peleaba con ellos, nunca se enganchaba. Siempre venía y los turnaba a Dios. Me están haciendo sufrir. No me dejan avanzar en los proyectos y en los planes, en el propósito que tengo para la obra, en el plan o en la visión que tengo, no me dejan avanzar. Siempre están objetando y siempre están criticando. Siempre me voltean a los demás líderes. Y empezó a orar por ellos. Un día entre semana le visitó su autoridad espiritual, su líder lo visitó. Digo, tal fecha estoy contigo y quiero ir a saludarte y quiero predicar en la iglesia si tienes servicio. Si no, nada más te saludo. Y si había servicio, predicó. Pero antes de que llegaran al templo, el pastor le platicó de esos dos líderes que tenía. Le dijo, tengo 15 años orando por ellos y no hay ningún cambio, pero no voy a dejar de orar. Yo sé que Dios tiene la solución. Yo sé que Dios contesta y yo sé que Dios cambia la situación. Entonces le platicó el problema a su autoridad. Su autoridad predicó y se retiró. A vuelta de año, se muere el pastor. Pero antes de que el pastor se muriera, como a los 5 meses, con 10, casi los 6 meses, Dios contesta la respuesta. Y al más terrible de todos ellos, Dios trata con él, lo somete en un proceso y va con el pastor y le dice, perdóneme. Dios está tratando conmigo y me indica que el mal que estoy padeciendo o el problema que tengo ahorita en mi cuerpo es porque lo he tratado a usted mal. Perdóneme. Lo perdonó, se arregló. Pero el otro nunca se presentó. Al año se muere el pastor y vuelve el líder a oficiar y a predicar en el funeral. Y cuando el líder toma el lugar para predicar, hermano, está predicando y dice, hace 1 año estuve en este lugar y el pastor, no quejándose, me expuso un problema con el que tenía 15 años batallando con 2 hermanos aquí de la congregación, no dijo líderes, con 2 hermanos de la congregación. Entonces, dice de una forma muy contundente, me platicó, me dio los nombres, 2 hermanos de esta congregación, dice, y yo ya se fue 1 año, pero Dios recogió al pastor. Cuando está predicando, alguien levanta la mano, dice, yo era uno, hermano. Hace más de 6 meses yo le pedí perdón al pastor y Dios me resolvió una enfermedad que yo traía en mi cuerpo. Se fue el pastor. Pero el otro, que no se había convertido, cuando escucha eso del pastor, dicen que estaba
abrazado del féretro y lloraba inconsolablemente. Sentido de culpa, su conciencia lo aguijoneaba. El Espíritu Santo vino y trabajó con él. Digo, ¿cuántas veces te dije que le pidieras perdón y que no le dieras problemas a mi siervo? Ya no se puede hacer nada. Y le dice al líder, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Y le dice el líder, todavía puedes hacer. Ya a él no le puedes pedir perdón, pero pedirle perdón a Dios y endereza tu vida. Dicen que se compuso el hombre. Con el siguiente pastor que llegó lo empezaron a apoyar fuertemente. Hermano, si tú tienes una situación difícil en casa, si tus hijos no quieren nada con Dios, preséntalos todos los días en oración a Dios y en muy corto tiempo vas a ver que Dios te contesta y tus hijos son salvos y van a empezar a servir al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es poderoso. Me llama mucho la atención, dice la palabra del Señor, que el líder espiritual de aquel tiempo, como lo era Elí, estaba recargado en un muro del templo o en un sostén del templo, y vio que Ana oraba y oraba y oraba, lloraba y lloraba, pero no hablaba, solo se movían sus labios. Falta de discernimiento espiritual. ¿Sabe qué le dijo el líder? Porque estaba mal el líder, junto con sus hijos, estaban lejos de Dios. Le dijo, ya borracha, ya párale. Pensó que estaba borracha. Ya. Y aquella mujer se endereza y bañada en lágrimas dijo, no estoy borracha. Estoy orando a Jehová, mi Dios, por un hijo. Y el líder, en medio que no entendió y no interpretó bien la actitud de Ana, suelta una palabra profética. Dice, pues ya Dios te escuchó. Vas a tener un hijo, a vuelta de año vas a tener un hijo. Se van a casa y nace Samuel. Nace el hijo que esperaba. Sigue el año y dice el Cana, vamos a adorar al Señor, ahora sí con más razón. Y Ana, fíjese, dice, yo no voy a ir. Porque el niño está chiquito, está bebé, tiene 1 año más o menos. Yo voy a ir cuando destete al niño, cuando lo deje allá en aquel lugar. Vamos a leer la palabra del Señor para que vea esto. Y quiero mencionarle algo que dicen algunos de los autores o algunos de los entendidos. Primero de Samuel capítulo 1, versos 26 y 28. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Y será de Jehová. Y adoró Anaí a Jehová. Pero luego fíjate lo que dice el libro de Samuel, primero Samuel capítulo 1, el verso 24. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y 1 efa de harina y 1 vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y ahí lo dejaron. Esto es bien interesante. Dijo ella al año, yo no voy, el niño es pequeño, yo iré cuando destete al niño. Cuando yo destete al niño, entonces estaré en aquel lugar y lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 3 becerros. Hace mucho tiempo leí a un exégeta. Dice que las mujeres hebreas amamantaban a sus bebés hasta los 3 años. Hasta que yo lo traiga y lo deje. Y lo dejó a Samuel en aquel lugar. Te menciono que el Cana era descendiente de los hijos de Leví. Pertenecía a la familia de los meraritas. Entonces el Cana y Ana sabían perfectamente que la mejor herencia que se le puede dar a los hijos es educarlos en los caminos del Señor. Escucha esto porque se dijo en el programa. Escucha, oh pueblo de Chihuahua. Nuestro único Dios es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa y en el camino,
cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas en tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Samuel, Elcana y Ana sabían perfectamente esto. Instruyeron a Samuel en las cosas del Señor. Familias fuertes son las familias que se comprometen, que hacen un compromiso y consagran a la familia al Señor. Mi hermano Joel en días pasados tuvo que ir a Michoacán a hacer algunas gestiones sobre parte de la herencia que nos dejó nuestro padre. Y mientras estuvo en casa, se subió a una parte que se le nombra Tapanco. En el Tapanco encontró una maleta con una serie de papeles. Se encontró actas de nacimiento, se encontró las boletas de nuestras calificaciones, pero entre todos los papeles encontró mi certificado. Cuando me presentaron, cuando yo era un niño, 1957 me presentaron. Ahí lo encontró. Entonces, esto nos indica que yo nací en un hogar cristiano, que mis padres oraban por mí, que me presentó un ministro cristiano. No sé lo que el ministro cristiano pidió en la oración, pero esa bendición de los padres me alcanzó, me bendijo. Y esa bendición en esa presentación que hizo ese ministro, me bendijo. Soy un cristiano, pero soy un siervo de Dios. Y el pastorado no es cosa fácil. Pero si yo volviera a nacer, le volvería a decir al Señor, te quiero servir y escógeme para la obra del ministerio. Quiero volver a ser pastor, quiero servirte, quiero ayudar a la gente. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Elcana y Ana sabían bien esto, que deberían destruirlo. La primera responsabilidad empieza en casa. Los primeros valores, los primeros principios, los primeros conceptos de Dios y de la palabra de Dios empiezan en casa. Y fíjate lo que dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que yo te he dado hoy. Repítelas a tus hijos a todas horas, en todo lugar. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, repíteselas, enséñaselas. Si tú y yo enseñamos la palabra del Señor a nuestros hijos, en su tiempo da fruto. No volverá vacía. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y dijo, por este niño oraba. ¿Te acuerdas? Que pensaste que estaba borracha, por este niño oraba. Dios contestó como tú me dijiste. Levántate, ya Dios te ha escuchado, ya Dios te contestó. Y se levanta la mujer y ahora trae el niño para dejarlo en la casa del Señor. Samuel es el niño que van a dejar en la casa del Señor. Quiero pedir al grupo de alabanza, ¿quieren venir a este lugar? ¿Quieren estar de pie ustedes, hermanos? Números capítulo 6, versos 22 al 27. Jonathan, ponlo ahí en la pantalla. Elí, juntamente con sus hijos, conocían la bendición sacerdotal y la bendición con la que se presentaban los niños. Y aunque no lo dice ahí la palabra del Señor, pero Elí conocía la bendición sacerdotal de Números. Les recuerdo que lo que hemos leído cuando Samuel nace es en el primer libro de Samuel. Elí sabía esto. Libro de Números, el capítulo 6, el verso 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y aunque la Biblia ahí en 1 Samuel no dice que Elí haya pronunciado esta bendición, ellos la conocían. Lo más seguro es que lo hizo. Hoy es el día de la familia. Los valores que nunca deben faltar en tu familia y en la mía es que debemos apartar tiempo para ir a la casa de Dios a adorarle. Es que debemos ser familias espirituales, poniendo a Dios por testigo en nuestra casa y en nuestras vidas. Donde hay una familia espiritual, una cabeza, sea papá, sea mamá o sea un hijo, ahí entró la bendición ya del Señor.
Si las familias están completas aquí en esta ocasión, todos sirven al Señor, felicidades. Si las familias no están completas, yo te digo una cosa, un día van a estar completas, todos van a servir al Señor. No te desanimes, no dejes al Señor por nada. Y hay que pedir la bendición del Señor. También te recuerdo que las familias espirituales tenemos conflictos, pero vamos adelante porque tenemos valores y los vencemos en el Señor y seguimos sirviendo al Señor. Te menciono algo más. Siempre debemos turnar nuestros problemas o las circunstancias difíciles en oración a Dios, tratárselas a Dios. Dios ya las conoce, pero Él espera que tú y yo se las hablemos y le digamos: necesito que me ayudes. Lo último, hacer compromisos con Dios. Las familias, bien puede haber 3, 2, 1, pero son familias. Y vamos a orar en estos momentos. Yo quiero pedir a mi familia en esta hora, a Blasi, a Belén, a Omar, que están aquí. ¿Quieren venir aquí al altar? A ver, las familias, busquen su familia. Tal vez no todos van a caber aquí en el altar, pero tienen que buscar a su familia. Si hay 2, si hay 3, tienen que buscar a su familia. Si pueden hacerlo ahí en las bancas donde están, tomarse su mano. Si pueden salir al pasillo y tomarse la mano, hagan una rueda, pueden tomarse la mano. Familias. ¿Está Isaac aquí? ¿Quieres pasar con tus papás? Denise, ¿quieres pasar acá con Pedro? Paloma, ¿quieres venir con Richie? ¿Están tus hijos? ¿No están tus hijos aquí? Ah, ok, correcto. Mayrita está aquí. Está allá en la iglesia infantil. Ok. ¿Quieren pasar acá cerca de la batería? Allá donde está Tommy. ¿Quieren acercarse? Es el día de la familia. Y somos bendecidos porque tenemos a Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es lo más maravilloso. Ahora sí, busque su familia. ¿Quieren venir? Todos los que alcancen a venir aquí al altar, vénganse. Tómense de sus manos. Ahí está el hermano Martín ya con su familia. Acérquense, vénganse. Tómense de su mano. Puede ser en línea, puede ser haciendo un círculo. Vénganse a las familias. Vénganse a las familias. ¿Qué familia no ha pasado por momentos difíciles? Donde hubo lágrimas del corazón, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha amargura. Pero ahí en esos momentos Dios vino y les fortaleció, y Dios vino y les dijo: no estás solo, no estás solo. Vas a salir adelante de este problema. Y lo que era un problema se tornó en una bendición. Acuérdate de eso. Lo que era un dolor, lo que era un problema, lo que era una tristeza, acuérdate de eso. Acuérdate que tu problema era doloroso, era vergonzoso. No quieres que lo supieran. Y lo que fue vergonzoso y lo que fue doloroso se tornó en bendición. Es probable que alguien de los que están aquí en medio del problema añoraban la muerte, deseaban la muerte, y hasta le dijeron a Dios: basta, quítame la vida. Pero tu problema se tornó en una bendición. Oh, Rabamina, Rasai, Joroba, Manas. Aleluya. Si alguien no alcanzó a pasar, busca a tu familia, tómate de tu mano ahí de tu familia, abrácense ahí como familia. La bendición de Dios está en las cabezas, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Lo que era una tristeza, lo que era un dolor, lo que causó conflicto, Dios lo tornó en bendición. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? Estás pasando por un problema que no lo entiendes. Dios está contigo. Dios tiene el control de tu problema, de tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Tómense de sus manos. Te damos gracias, Dios, porque en medio de todas las cosas somos una familia que estamos unida. Hemos capoteado, hemos esquivado obstáculos.